Vamos a checar que efectivamente estemos ya en línea todos, ¿verdad? Muy buenos días ahí a la hermana Nelly. Gracias, muy amable por acompañarnos. Recuerden que esta transmisión posteriormente la voy a subir a lo que son las redes sociales, a YouTube. Y ya después tendremos un enlace en Meet, si gustan, para platicar un poquito acerca del tema que vamos a ver el día de hoy. Muy buenos días ahí a Zoila. Gracias, muy amable. A Ross. Ok, gracias, muy amable que sean conectados. Bueno, pues fueron inscritos 50 personas, pero bueno, a lo mejor no todos han podido accesar, pero de todas maneras queda grabado y después va a quedar grabados en las redes sociales. Bueno, gracias ahí a las 5 personas que están conectadas, 6 personas. Ok, perfecto. Buen día ahí a Isidora. Gracias, muy amable por acompañarnos. Bueno, pues vamos a esperar un momentito. Antes que nada, pues me voy a presentar. Soy Gabriel Esteban, soy docente de profesión. Soy docente desde hace ya casi 30 años y soy catequista desde hace aproximadamente 35 años, ¿verdad? Hacemos esto solamente y sencillamente pues para compartir un poquito lo que son pues lo que hemos manejado en estos años, pero sin duda alguna que es para enriquecernos con ustedes, porque ustedes muchas veces, prácticamente siempre nos están aportando muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, diario tenemos que ir aprendiendo, diario tenemos que ir conociendo más acerca de Dios, porque nunca llegamos a aprender lo que en realidad necesitamos, ¿verdad? Y como catequista, básicamente este curso también es para animarles a que seamos catequistas si alguien no lo es, y los que son catequistas, pues ya que le echemos más ganas siempre, que no nos desanimemos, ¿verdad? Que sigamos adelante. Y hoy vamos a analizar lo que es el credo, pero lo vamos a analizar enfocándolo hacia nuestra función catequética. Eso va a ser un poco lo distinto. Bueno, no sé si alguien más, hay algún otro comentario. Muy buenos días nuevamente a todos. Ya hay 9 personas conectadas. El que guste en los comentarios para saludarles, ¿verdad? Y conocernos un poquito de dónde son. Ahí nos están diciendo que son de Ecuador, de Saltillo. Gracias, muy amables por acompañarnos. Bueno, pues vamos a empezar con esto y lo que son los comentarios, vean aquí que tenemos lo que son los comentarios, también ustedes pueden comentarnos las dudas que tengan o los comentarios que quieran realizar de acuerdo a lo que estemos manejando, ¿verdad? Ah, de Colombia, gracias, ahí nos dice la hermana que es de Colombia. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, por favor, si son tan amables, vamos a ir viendo lo que son las diapositivas. Acuérdense que les comentaba que todo lo vamos a obtener de lo que es el catecismo de la iglesia. Yo les comentaba también que el que guste, pues si no tiene el catecismo, puede irse a buscar aquí catecismo de la iglesia católica, ¿ok? Y aquí en esta página que se llama vatican.va, aquí lo pueden checar. Si damos clic acá en este enlace de lo que es el Vaticano, se encuentra lo que es el libro completo del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros en este curso? Bueno, en este curso nosotros vamos a ver precisamente lo que es el credo de los apóstoles. ¿Ok? ¿Quién es Dios? ¿En quién creo? Etcétera. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que es precisamente la sección que estamos manejando. Aquí es la parte de inicial, ¿verdad? Si analizamos, ok. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es la creación, lo que nosotros creemos. El hombre es capaz de Dios, el deseo de Dios, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo con calma, ¿verdad? Pero hoy vamos a empezar por lo que es el tema de Dios. Esta parte de los símbolos de fe, que es el capítulo primero, creo en Dios Padre, lo vamos a empezar a ver a partir de mañana, donde vamos a ver las partes más importantes del credo, pero hoy vamos a empezar, como les puse ahí en lo que es hojita, vamos a empezar en la parte que corresponde a lo que es la primera parte, profesión de fe, pero vamos a empezar por la segunda sección. Gracias, muy amable. Ahí, ¿qué más ya se agregó? Buenos días allá a la hermana Andrea, a Ana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, antes de empezar ya con lo que es el credo, que vamos a manejar a partir de mañana, hoy vamos a ver acerca de Dios Padre, ¿verdad? De tal manera que chequen en su catecismo lo que lo tengan a la mano. Vamos a analizar lo que es la primera parte, pero la segunda sección,
que es la profesión de la fe cristiana. Solo que antes de comenzar, pues lógicamente vamos a hacer, como siempre, nuestra oración inicial, invocando al Espíritu Santo. Les agradecería también a ustedes desde su casa que invoquemos al Espíritu Santo, que le pidamos al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento para entender y que sea productivo para todos nosotros este pequeño curso. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar. Como ya hemos dicho en otros cursos, este curso, pues yo soy simplemente un catequista, un laico, que quiere compartirle estas ideas a ustedes, pero no suple nunca estos cursos en línea, los cursos que ustedes puedan tener en su parroquia, en su comunidad. En tal caso solamente es un apoyo para poder seguir adelante. Gracias, muy amable. Alguien nos va comentando acá, Nelly. Gracias, muy amable. Bueno, estamos en oración. Muy bien, pues vamos a empezar antes del credo, de lo que debemos de analizar, que debemos de creer. Tenemos que analizar primero lo que es quién es Dios. Pero vamos a enfocarlo, vean cómo lo vamos a enfocar a los catequistas, ¿verdad? ¿Quién es Dios para ti? Y más que simplemente más que un curso, ¿verdad? Porque no vamos a, sin duda alguna, aprender cosas tan nuevas, cosas que ya sabemos. Solamente va a ser para que hagamos una reflexión de quién es Dios en este caso el día de hoy. Y de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio en el catecismo, en la primera parte dice, en el 198, procuren si tienen a la mano su catecismo, pues localizar el número 198 para que estemos igual. De todas maneras, yo lo estoy presentando aquí lógicamente en diapositivas. Dice el 198, nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. Recordemos en otra cita bíblica que, ¿verdad?, que nos dice acerca de que Dios es el alfa y el omega. Y esto está en Isaías 44:6. Dice, el principio y el fin de todo. El credo comienza, buenos días ahí a la compañera Elda. Gracias, muy amable. Y dice, el credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. ¿Qué podemos analizar? Vamos a analizar en cada punto y les pido a ustedes también que hagan su propio análisis, ¿verdad? Aquí nos está diciendo el número 198 que nuestro credo, nuestra profesión de fe, ok, alguien nos mencionó aquí en un comentario, vamos a ver qué nos comentaron. Ok, ya bueno, nos los compartió. Gracias, muy amable. Les decía que aquí en este punto 198 nos dice precisamente de que Dios es el principio y el fin. Nosotros como catequistas debemos de tomar en cuenta todo. Alguien va a decir, maestro, pero si esto es igual que cualquier otro bautizado, sí. Si analizamos el credo, en lo que nosotros debemos de creer, en lo que debemos de confiar, en lo que nos enseña el magisterio, pues simple y sencillamente es igual que los demás, todos los bautizados estamos llamados a lo mismo. Pero el compromiso grande que tienes tú como catequista es acrecentar la fe en Dios. Por ejemplo, el día de ayer yo me sentí muy mal de la presión, pero ahí estamos ahí y estamos aquí presentes por gracia de Dios, no porque uno tenga a veces la fuerza. Había un comentario de un sacerdote que escuché en una homilía hace poquito, el día de ayer precisamente, de que decía que a veces nos olvidamos de la fuerza de Dios y queremos hacer todo por nuestros propios medios. Buen día ahí a la compañera, a la hermana Anel y a Wendy. Buenos días, gracias ahí a la compañera Wendy. Y entonces tenemos que analizar esta parte. A ver, regreso a lo mismo. Aquí nos dice que debemos de analizar que Dios es el primero y el último. Y esa es nuestra pregunta que tenemos que hacer. Buenos días ahí a la compañera, a la hermana Moni, desde Oaxaca. Gracias, muy amable por acompañarnos. Ya hay 17 hermanos conectados. ¿Qué nos dice a nosotros hoy Dios? ¿Qué es Dios para ti? Pero volvemos a decir, ¿qué es Dios para ti como catequista? ¿Ok? Es muy importante. ¿Por qué? Porque como catequistas tenemos que buscar algo más. Tenemos que acrecentar, tenemos, por así decirlo, un doble compromiso. El compromiso
como católico, como bautizado, pero también el compromiso como catequista. Y vamos a analizar el artículo 1. Las dudas que tengan, los comentarios, les agradecería que me lo pongan precisamente en la parte inferior de los comentarios del video en vivo. Dice el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso. Buenos días ahí a la hermana Conchita. Gracias, muy amable por acompañarnos. Creador del cielo y de la tierra. Y vean lo que dice el 199. Creo en Dios. Está entre comillas para acentuar creo en Dios. Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Qué tanto creemos en Dios? Ahora, esto es algo importante porque creo que todos en un momento dado pues hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, claro, de salud, económicas, etcétera. Pero nuestra fe en Dios debe, aunque se tambalee, ¿verdad? Tiene que tratar de ser constante. Y sí, claro que caemos en tristezas, en depresiones, en desánimos, como catequistas, sin duda alguna que has tenido problemas, me imagino, me han comentado algunos y yo lo he vivido también, que a veces en las comunidades hay problemas con X o con Y personas. Pero estamos ahí no por las personas, estamos ahí por Dios. Y como catequistas debemos de tratar de hacer precisamente a Dios presente entre nosotros. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, con lo que nosotros querramos realizar en este grupo. Y aquí dice algo muy interesante, dice, todo el símbolo habla de Dios y se habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Aquí nos está ejemplificando, vean, Dios nos va a usar o nos utiliza como instrumento para llevar su mensaje. Alguien va a decir, ¿somos dignos? No, no somos dignos de ser instrumentos de Dios, pero Dios lo ha dispuesto así. Cuando se acuerdan en lo que es el Evangelio, nos dice Jesús, vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. No solamente se lo dice, ojo, a lo que son los sacerdotes, los apóstoles en ese tiempo, sino lo dice a todo bautizado. Así que sintámonos orgullosos y contentos, con un orgullo no de creerme, sino con un orgullo en Dios. Sintámonos orgullosos de ser catequistas, de ser parte del proyecto de Dios para llevar su mensaje. Y aquí nos dice en esta siguiente parte, dice, los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios tal como se reveló a los hombres, progresivamente. Con razón los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Este tiene que ser nuestro fundamento básico, hermanos. Creer en Dios. Aunque nos esté yendo mal, aunque estemos mal, aunque tengamos problemas, hay que seguir creyendo en Dios. Y para una persona demuestre que cree en Dios, pues tiene que hacer algo. Y esa es la labor del catequista, estar al servicio de los demás. Y aquí nos pone un ejemplo en el 201. A Israel, su pueblo elegido, Dios se reveló como el único. Dice, escuchad Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Ok? Y luego dice, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. En la actualidad, ¿cómo podemos analizar este punto? Si alguien me gusta comentar algo, les agradezco para enriquecerlo. Aquí tengo un monitor donde estoy viendo sus comentarios. Pues bueno, si para mí Dios es lo más importante, entonces tengo que darme cuenta que cuestiones como horóscopo, como tantas cosas que hay en el mundo, ¿verdad? La otra vez estaba viendo que aparecen ahí personas que comparten cosas que porque te va a traer suerte, ¿verdad? Eso también es algo que está contrario a lo que es el primer mandamiento y contrario a lo que nos está diciendo aquí este número del catecismo. Y eso lo tenemos que trascender también a nuestros niños. Hablarles y hacerles entender que nuestro fin último es la salvación. Y hacerles entender y hacernos entender también nosotros que Dios es precisamente el todo de nuestra vida. Y a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Poderlo analizar y poderlo entender. Por eso la exhortación a ser catequistas comprometidos. A que a veces, pues sí, yo les digo y sinceramente me pasa a mí exactamente igual como les voy a decir. Muchas veces antes de ir a mi catecismo,
me entra un desánimo, una flojera, un deseo de quedarme en la casa a descansar, porque pues a veces tenemos cuestiones de salud físicas o tenemos muchas actividades. Pero precisamente ahí nos tenemos que dar cuenta de la importancia de ser catequista. ¿Por qué? Porque estamos tentados a no hacer las actividades, a no servir a Dios. Y eso es algo que si nosotros, como estamos viendo ahorita, tenemos presente que Dios es el todo, que Dios tiene que ser el todo en mi vida, pues tengo que luchar por hacer las cosas aunque físicamente no me sienta yo bien. Y en este punto vamos a analizar ahora otro inciso, que es el número, bueno, antes del número, perdón, estamos en el 201, vamos a analizar precisamente lo que es este punto que nos habla el catecismo. Dice, creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso, inafable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Eso se definió claramente en el Concilio de Letrán, porque ya ven que los concilios pues están diseñados para pues algunas ideas aclararlas mejor entre lo que es el pueblo de Dios y se puede entender más. Ahora, ese principio que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad, ese misterio, tiene que ser para nosotros como catequista fuente viva de encuentro con Dios. Porque es un misterio que tú seas catequista. Porque en lugar de ser catequista, como ya dijimos, podíamos estar durmiendo, haciendo otras cosas. Pero tú tuviste un llamado, al igual que yo. Yo tuve un llamado especial, porque fue personal. Tú también tuviste un llamado especial a la catequesis. Tal vez al rato que hagamos nuestra sesión en Meet, estas sí las vamos a grabar, pero las demás no. Nuestra sesión en Meet, si gustas, nos puedes compartir cómo fue tu llamado. Te invito a que ahorita analices cómo fue el llamado de Dios para que tú seas catequista. En el caso mío, les comparto, mi llamado de Dios fue porque falleció mi mamá a los 18 años, yo tenía 18 años, y falleció mi mamá y mi tía era catequista, en paz descanse también, y me invitó a ser catequista. Sobre todo yo creo porque se daba cuenta que yo estaba triste, estaba desanimado. Un día cuando acababa de fallecer mi mamá, pues yo iba caminando, aquí hay un malecón, iba en el malecón y me empezó a hablar mi hermano y no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque yo venía pensando en la muerte de mi mamá. Esa situación del dolo, pues todos los hemos vivido. Es una situación complicada, ¿verdad? Que llega un ascenso y llega un momento en que empiezas a calmarte. Sin duda alguna, en el caso mío, el hecho de ser catequista me sirvió a mí para distraerme inicialmente, pero después para darme cuenta de que Dios actúa. Dios actúa y nos ayuda, nos bendice. Todo lo que tú haces, catequista, por Dios, por el amor a Dios, no es en vano. Sin duda alguna, como decía mi tía, decía, los catequistas brillarán como estrellas en el cielo. Si hacemos nuestra labor correctamente, como dice San José María de Escrivá, pues alcanzaremos la santidad. Todo trabajo ofrecido a Dios, y más esto que es precisamente para Dios, sin duda alguna tiene una gran repercusión. Y vamos a analizar ahora el siguiente punto, en el número 2, estamos en el 203. Si tienes tu catecismo, pues es importante que lo vayas leyendo también de tu catecismo. Dice, Dios se reveló a su pueblo Israel dándolo a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Es decir, hablamos de un Dios personal, de un Dios que está vivo en la hostia consagrada. Como catequista tenemos que ser catequistas eucarísticos. ¿Qué significa esto? Pues lógicamente frecuentar el sacramento de la comunión, también frecuentar lógicamente la confesión para poder estar en gracia y comulgar, pero sobre todo visitar también el Santísimo. No solamente alimentarnos, que es lo más importante lógicamente,
sino también ir al Santísimo y platicar con Dios. Saber que está Dios realmente presente en la hostia consagrada. Si todos como laicos, como católicos, tenemos que estar en comunicación con Dios, pues yo creo que mucho más el catequista, porque el catequista no solamente tiene que alimentarse a sí mismo de Dios, también tiene que dar a Dios. Y no solamente lo va a dar a su propia familia, que es por donde debemos de empezar nuestra catequesis, sino también lo va a dar hacia otras personas. Vean lo maravilloso de ser catequista. ¿Por qué? Porque estamos evangelizando a personas que ni siquiera son nuestros familiares. Dice aquí la hermana Zoila, vivir los sacramentos como testimonio. Exacto, le agradezco sus comentarios. Así es, como nos dice la hermana, vivir los sacramentos como parte de un testimonio. Ya he comentado esto anteriormente en San Francisco de Asís. Dicen que una vez con un amigo le dice, vamos a predicar. Salieron a todos lados y no dijeron nada, nada más estuvieron saludando. Y le dice el amigo, oye, ¿y cuándo predicamos y nunca vi que predicamos? Y le dice San Francisco, con nuestro testimonio. A darse cuenta que estábamos paseando, saludando a las personas, que estábamos contentos, con eso también estamos predicando. ¿Ok? Y como dice aquí la hermana, sí es parte de nuestro testimonio. Y es un testimonio que, pues bueno, nos tiene que enriquecer a nosotros y que tenemos que hacerlo precisamente hacia los ojos de Dios, no hacia los ojos de los demás, ¿verdad? ¿Qué más nos dice aquí en este caso lo que es la presentación de PowerPoint? En lo que son las diapositivas nos dice en el 205. Dios vivo, fíjense, dice Dios vivo, claro. Y les decía que está vivo realmente en la hostia consagrada. Y nosotros a veces tenemos tantas cosas por nuestra fragilidad humana que tenemos dudas. Aquí nos dice Franci, como catequistas, vivir los sacramentos, exacto. Ok, es muy importante. Y aquí nos habla de un Dios vivo, dice el 205, Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, el mismo Dios que ha estado en toda la eternidad. Dice, Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es un Dios fiel. Vean qué interesante, ¿eh? Tenemos que sacar del catecismo, que también lógicamente sale de la palabra de Dios, como aquí Éxodo 3:6. Tenemos que sacar lo que son aquellos elementos que nos pueden servir para nuestra vida catequética. Aquí dice, Él es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas, viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es un Dios, aquí que nos dice, es un Dios vivo, es un Dios fiel, es un Dios compasivo. Si es un Dios fiel, entonces tenemos que confiar en Él en nuestras sesiones. Como catequista, sin duda alguna, antes de dar nuestra sesión, pues a lo mejor tenemos miedo de que no salga bien, de que vaya a haber algún problema. Yo ahorita, por ejemplo, que estoy transmitiendo, pues me falló el cable me pongo a pensar que a lo mejor me puedo sentir un poco mal, ya les dije que me he sentido mal, pero hay que intentarlo. Hay que intentar hacer las cosas de Dios, precisamente por lo que acabamos de leer, que es un Dios fiel, es un Dios que está contigo en todo momento. Por ahí en la palabra a un profeta le decía, pues sabes qué, no tengas miedo, yo seré tu voz, yo voy a hablar por ti, yo te defenderé. Así tiene que ser para nosotros nuestra confianza en Dios como catequistas. Saber que como catequistas tendremos problemas, claro. Y muchas veces, cuando servimos a Dios, en lugar de que todo salga bien, pues salen algunas cosas mal. Pero eso no tiene que intimidarnos, ¿eh? No debemos de decir, entonces quiere decir que mejor no sirvo a Dios porque me está diciendo como que puede pasar algo malo. No. Tenemos que servir a Dios, ¿por qué? Porque esa es nuestra obligación. Ese es nuestro fin actual. Nuestro fin actual o nuestro fin temporal es tratar de hacer la voluntad de Dios para alcanzar el fin último. ¿Y cuál es el fin último que ya dijimos? Estar en presencia de Dios, alcanzar la eternidad con Él. Por eso entonces tenemos que analizar siempre estos puntos que estamos checando. Y aquí abajito dice, es el Dios más allá del espacio y del tiempo, lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Es decir, lo que Dios quiere
que se realice se tendrá que realizar. Pero nada puede realizar el Señor. Sí, Dios puede hacer todas las cosas. Hay una frase que me gusta mucho, pero que hay que analizar, que dice, ni una hoja se mueve con la voluntad de Dios, sin la voluntad de Dios. Así es. Pero aquí interviene otro factor que es tu voluntad también, porque Dios no puede moverte a hacer algo que no quieres. Entonces, si tú deseas ser catequista, pues tienes que ponerte en la disposición de Dios. Y aquí dice, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Él es Él. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño de todo. Él es en quien debemos de estar. Y Moisés dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando pregunten cuál es su nombre, ¿qué responderé? Y aquí viene algo interesantísimo. Dice, yo soy el que soy, o sea, diciendo, Él es el principal, Él es Dios. Él es en quien tienes que confiar, catequista. Dar tu vida al servicio de Dios significa confiar en el que es, como aquí dice el catecismo. Confiar en Dios. Que te repito, me pueden decir, es muy difícil. Sí, claro que es muy difícil. Porque cuando te empiezas a sentir mal, a veces por mi presión yo me mareo. Cuando me empiezo a marear, yo digo, ay, ¿qué pasó acá? Y es cuando entra el miedo, la desesperación y la falta de fe. Cuando ocurre un problema donde nosotros no tenemos la solución, ahí tiene que entrar lo que decía el Padre Pío, que es ora y espera. ¿Por qué? Porque cuando podemos hacer algo, hay que hacerlo. Pero cuando ya no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo o de mejorar algo, pues hay que dejárselo a Dios. No se puede hacer más. Y en este punto que estamos analizando, nos dice, este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Está en Éxodo 3, 13, 15. Luego menciona en el 206, al revelar su nombre misterioso, que ya conocemos que es Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también soy el que yo soy. Dios dice quién es y con qué nombre se le va a llamar, ¿verdad? Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a su vez un nombre revelado y como él rechazó de un nombre propio y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos conocer o decir. Él es un Dios, el Dios escondido, está en Isaías 45, 15. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre. Por eso dice, yo soy el Dios de tus padres, o sea, yo soy el Dios de la antigüedad, soy el Dios actual y soy el Dios del futuro, ¿verdad? Y aquí viene algo extraordinario que quiero enfocar y que quiero que analices detalladamente. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Y esta frase de yo estaré contigo, la tenemos que hacer propias. La tenemos que hacer precisamente como algo vivencial que va más allá de nuestra vida personal y que tiene que trascender hacia tu catequesis. Te repito la frase, aquí la volvemos a poner para que veamos de dónde está. Y nos dice precisamente, yo estaré contigo, Éxodo 3:12, yo estaré contigo. Imagínense una afirmación así. A veces puede ser que haya un amigo que te dice, yo estaré contigo, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Y creo que ha pasado, al menos a mí me ha pasado por ahí en algunas ocasiones, que una persona en que yo tenía puesta toda mi confianza, resulta que pues hay problemas y se va. Y entonces, ¿dónde quedó esa frase? Y si tenía puesta yo mi confianza en él, pues ahí estoy equivocado, porque toda plena no, ¿verdad? Nuestra confianza tiene que ser en Dios, pero bueno, humanamente, a veces pues también dejamos nuestra confianza plena en X o Y persona. Lo cual no está del todo mal porque necesitamos también gente que nos ayude y nos apoye. Pero aquí el análisis a realizar ¿cuál es? ¿En quién debo de tener puesta mi confianza plena, total, sabiendo que nunca me va a abandonar y que aunque lo que estoy viendo alrededor sea lo contrario, no es así? A veces nosotros, aquí ya nos pusieron los comentarios, tenemos que creer en él fielmente para poder predicar, nos dice Andrea.
su amor y su misericordia, porque nadie da lo que no tiene, y entonces, ¿qué sería los que estamos enseñando a los niños que Él me confía? Así es, Andrea. Tenemos que luchar, y es una lucha doble, ¿eh? ¿Por qué es una lucha doble? Porque pues las tentaciones están allá, pero volvemos a lo mismo. No porque haya problemas, entonces me voy a hacer a un lado, porque si no, entonces lo que va a pasar es que apenas haya problemas en cualquier lugar, me voy a ir. No, ya sea un trabajo, ya sea mi familia, no. Tenemos que luchar por seguir adelante. Y nos dice Franci, dice, ser catequista al inicio no es fácil, pero con la fuerza del Espíritu Santo logramos tener valentía de transmitir el mensaje de Jesús, un Dios vivo y presente en nuestra vida. Así es, a la compañera Franci, exacto. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y luego cuando nos topamos con niños que nos hacen preguntas complicadas, una vez un niño me dijo, oiga, estaba hablando yo acerca de María Santísima, estaba hablando de lo que es de cómo es una mamá, y me decía, oiga, mi mamá se fue, mi mamá ya no está, mi mamá ya no está conmigo, algo así dijo. Entonces yo inmediatamente pensé, bueno, pues falleció. Le dije, bueno, pues si falleció, Dios sabe por qué. No, me dice, no falleció. Mi mamá se fue con otro hombre y dejó a mi papá y nos abandonó. Entonces ahí son ciertas cosas difíciles de poderle decir. O sea, ¿cómo le explico o cómo trato de ayudar a un niño así? Eso recuerdo que fue cuando empezaba a ser catequista. Entonces, son cosas difíciles que, como dice aquí la hermana, pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento. Me acuerdo que en el caso de él le hice entender que ante esta situación no juzgara, sino que precisamente agradeciera que el Señor asigna siempre a María Santísima para que nos ayude, ¿verdad? En este proceso. Entonces son situaciones difíciles, pero no por eso nos vamos a alejar de nuestra labor catequética. Tenemos que luchar y estar preparados en cierta manera para ese tipo de pláticas o de preguntas que nos pueden hacer nuestros niños. Y aquí en el 208 nos dice, ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Esto es importantísimo, ¿eh? Tenemos que descubrir la grandeza de Dios, pero para darnos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestras limitantes. Nos dice Neri, yo estaré contigo, nos da fuerza cuando algo no sale como lo tenemos planeado. Así es, a la compañera Nelly, precisamente eso es importante porque no siempre van a salir bien las cosas. Ojalá todo saliera bien, no solo en el aspecto de Dios, en el aspecto humano, pero no es así. Pero no tenemos que desanimarnos, al contrario, tenemos que buscar la manera de mejorar esa situación. Por eso yo les invitaba de que tenemos un canal de YouTube de Mr. Teacher Gabriel que se pueden suscribir, es gratuito. Y allá hay un tema muy interesante de una sesión de catequesis donde digo que la catequesis se divide en tres partes a mi juicio, antes de la sesión, durante y después. Y nos olvidamos de ese último punto, después. Porque en ese menciono que después de mi sesión de catequesis tengo que hacer una retroalimentación, es decir, ver qué salió mal y qué puedo componer. Por eso aquí lo que nos dice la compañera Nelly, de que a veces no sale algo como lo tenemos planeado, pero tenemos que analizar por qué no salió humanamente. A lo mejor yo hice una dinámica que no funcionó, desarrollé un tema que no era la forma correcta. Entonces, si yo nada más lo dejo así, hago mi sesión, vi los errores que tuve y lo dejo así, pues no estoy haciendo un proceso de retroalimentación. Por eso cuando acabe la sesión de catequesis, debemos de analizar qué nos salió bien y tratar de corregirlo para la siguiente vez. Vean cómo está todo, lo estamos relacionando, lo que es el principio del credo, que lo vamos a ver ya mañana de una manera más a detalle, el credo de los apóstoles, cómo lo estamos relacionando con tu labor, con nuestra labor catequética. Y luego dice, ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Fíjense, el propio Pedro, quien ha sido asignado, quien fue asignado como precisamente el primer papa, él le dice, él acepta de que es pecador. Así también nosotros, pensando en esa situación de que somos pecadores, de que somos indignos, pero que queremos servir a Dios. Y ahí es donde tenemos que intentar hacer bien las cosas, ¿verdad? Dice, ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, aléjate de mí. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. Aquí estamos hablando de un Dios
que un Dios que nos ama, de un Dios que está en espera de esa respuesta que estamos mencionando en este momento, y que sí, claro que ya lo dijimos muchas veces, que es complicado, es difícil, pero que tenemos que buscar la ayuda de Dios y la ayuda también de María Santísima. Acuérdense las bodas de Caná, ¿verdad? Todo lo hemos reflexionado. Como María Santísima, aunque no hace los milagros ella propiamente, ella intercede ante su Hijo por nosotros. Entonces, tenemos que agarrar de los pilares de los sacramentos, tenemos que agarrar de lo que son precisamente las intercesiones de María Santísima, de los santos, para poder hacer las cosas lo mejor posible. Y aquí viene algo importante, catequistas, no se nos olvide. Dios es misericordioso y clemente, nos dice aquí en el 210. Tras el pecado de Israel que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, está en Efesios 32, en Éxodo 32, perdón. Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel. O sea, Dios no se retira cuando nosotros cometemos una falta, nosotros cometemos un pecado. Dios no se retira de nosotros nos estamos retirando de Él. Pero Dios, que sabe nuestra naturaleza, que es misericordioso y clemente, como dice aquí el catecismo, Dios, que sabe nuestra naturaleza humana, pues nos da la posibilidad de regresar al sacramento de la confesión. Nos da la oportunidad de regresar al sacramento de la comunión. Les invito a que en el canal que también tenemos de YouTube de Supercatólico, vean ustedes los videos del doctor Ricardo Castañón acerca de los milagros eucarísticos. Dios, desde el primer siglo, en Lanciano, se hace presente en la hostia consagrada cuando empezó a salir sangre de una hostia. Todo eso está documentado y aprobado por la Iglesia, los milagros eucarísticos. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar, a ver, ¿para quién estoy o con quién estoy trabajando? Estoy trabajando para un Dios que me ama, pero como aquí dice que es misericordioso, que es compasivo. Y vamos a analizar ahora, precisamente hay una frase interesantísima cuando Dios responde a Moisés y le dice: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré detrás de ti el nombre de Yahvé. O sea, Dios se entrega, por eso es fiel. Dios se entrega en todo momento a ti, durante todo el día. ¿Y cuántas veces al día nos acordamos de Dios? Eso es una reflexión personal, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día rezamos? ¿Cuántas veces al día pedimos por nuestros niños de catecismo? Esto es muy importante. Hay que pedir por nuestros niños de catecismo, porque no solamente tenemos que prepararnos nosotros, sino que tenemos que rezar por ellos, orar por ellos. Y el 211 nos dice: el nombre divino yo soy, Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y el castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Es decir, Dios está con nosotros, sigue con nosotros, pero tampoco debemos de aprovecharnos de esa misericordia. Había un mensaje de un sacerdote muy interesante que decía, una vez en un tema dijo: ¿saben que hay muchas personas en el infierno que creyeron en la misericordia de Dios? Y la gente se alarmó y decía: ¿cómo van a estar en el infierno si creyeron en la misericordia de Dios? Y el padre explicaba: creyeron en la misericordia de Dios tanto que dijeron: yo puedo seguir pecando porque Dios es misericordioso, al final me va a salvar. Y no fue así. Porque si no nos arrepentimos, pues no vamos a alcanzar esa misericordia. La misericordia es el tiempo actual, el tiempo que estamos viviendo. Y así tenemos que hacerlo presente a nuestros niños también, hacerles ver que Dios es misericordioso, pero también es justo. Y nosotros tenemos que analizarlo como catequistas. ¿Qué tanto estamos haciendo las cosas como Dios quiere? ¿Qué tanto, y esto es algo muy personal, estoy haciendo mi labor catequética como Dios quiere? Luego nos dice al final: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabré que yo soy. En Juan 8:28. O sea, creemos en un Dios resucitado, en un Dios vivo. Y luego nos dice el 212: en el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de él no hay dioses. Aquí aparece dioses, lógicamente, con minúscula. Dios trasciende al mundo y a la historia, y Él es quien ha hecho el cielo y la tierra.
Ellos perecen, mas tú quedas, todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú, siempre el mismo, no tienen fin tus años. Es decir, todos vamos a ir envejeciendo, todos vamos a ir, pues un día nos llamará Dios, ¿verdad? Ahorita con la pandemia a lo mejor todo el mundo tuvo miedo por la situación de la pandemia y es válido y hay que cuidarnos. Pero al final de cuentas decía un sacerdote que es mi confesor, decía, yo veo que todos se espantan por la pandemia y no se dan cuenta que un día Dios de todas maneras nos va a llamar. La pandemia pues viene haciendo pues una forma también de ser llamados por Dios, ¿verdad? Ante este mundo que agoniza. Pero debemos que analizar que siempre tenemos que estar preparados para ese llamado final con Dios, para ese encuentro personal, para ese encuentro con Él. Y cuando nos encontremos con Él, ¿en qué seremos examinados? Pues seremos examinados en lo que hicimos con amor, en lo que hicimos para Él. Y podemos presentar, indignamente, pero podemos presentar nuestro trabajo de catequesis. Mira, Señor, yo pues no soy nada, pero pues estuve ahí. Estuve allí tratando de hacer, de llevar tu mensaje. Aunque no hay que hacerlo por conveniencia, lógicamente, había una persona que me decía algo que a mi juicio no está bien, pero bueno, depende de cada quien. Me dice, hay que darle a Dios cosas para que Él nos dé. Lógicamente, pues eso es buscar a lo mejor un poquito por conveniencia, ¿verdad? A veces somos así. A veces interiormente como que te estoy dando, pero ¿cuánto me vas a dar tú? O a veces podemos reclamar, había un familiar que me decía, oye, ¿dedicas tiempo a Dios si estás enfermo? ¿Cómo es eso? Bueno, porque tenemos que estar, como dijimos, al servicio de Dios, no por lo que me va a dar, sino porque así debe de ser. Porque tenemos que ser agradecidos con Dios de lo que nos ha dado. Por eso viene este mensaje a analizar y por eso nos dice de que yo soy el que soy. Ok. Por eso aquí también menciona arribita, bueno, de aquí lo basaba, menciona arribita de que pues todo se va desgastando, lo que dijimos hace un rato, un día Dios nos va a llamar, pero el que no se acaba es Él. Él es el Dios de toda la eternidad. Y aquí nos dice en 214, Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. ¿Cuánto le amamos? Eso cada quien lo sabe. ¿Cuánto queremos servirle? También cada quien lo sabe. Pero hay algo que sí todos sabemos, de que Dios es abundante en amor. Que aunque yo no quiera, porque Dios es bueno, todo lo que yo dé me lo va a recompensar, pero a lo mejor no acá. A veces una persona piensa, es que pues ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy enfermo? Estoy sirviendo a Dios. Síguelo sirviendo con fidelidad, como Él es fiel. Síguelo sirviendo con fidelidad sin buscar nada a cambio. ¿Por qué? Porque acuérdense que una vez la Virgencita en una aparición le dijo a una de las pastorcitas, le dijo, yo te prometo felicidad, pero no acá, no aquí en la tierra, sino en el cielo. O sea que las cosas que hacemos no busquemos pues que vaya a haber una recompensa acá. Busquemos el tesoro del cielo, que ese sí es un tesoro importante. Bueno, vamos a ir terminando, nos faltan 10 minutitos. Después nos vamos a reunir en Meet para el que quiera entrar, para saludarnos. Ese sí ya no se va a grabar, para saludarnos, por si alguien quiere hacer algún comentario de lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a analizar un Dios que es la verdad. Nada más nos quedan 10 minutitos. Un Dios que es la verdad. Y en el 215 dice, es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus mismos juicios. Es decir, lo que Dios dijo en un principio, eso es. Y aunque el mundo venga a decirnos otras cosas, no debemos de creer. Nosotros como catequistas debemos de ser valientes, ¿verdad? Y hay tantas ideologías en el mundo actual que están contrarias a la fe. Y la pregunta muy sencilla es la siguiente. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, cuando una ideología del mundo está contraria a Dios, pues tenemos que ser respetuosos de aquellos que la quieren desarrollar o que la quieren tener. Pero también tenemos que ser claros de que si algo no está bien, pues no está bien. Por eso se dice que un pecado, aunque el mundo dijera que no lo es,
Si Dios dice que es, pues es pecado. Eso es algo importante. Y tenemos que ser abiertos nosotros a otras opiniones, claro, pero ser firmes en nuestra fe y amar a todos. Claro, hay que amar a todos. Aquellas personas que tienen ideas contrarias a nosotros, que no creen en Dios. Pero eso no quiere decir que vengan a cambiar nuestras ideas o que vengan a, a poner ideas contrarias a nuestros conocimientos, contrarias a nuestra fe. Por eso tenemos que ser firmes en esto. Y aquí nos dice, la verdad de Dios es su sabiduría. O sea, tenemos que basarnos en la sabiduría de Dios, no en la del mundo. Acuérdate, ¿por quién será juzgado? Nosotros seremos juzgados por Dios, no por el mundo. Entonces, tenemos que buscar la sabiduría de Dios que dice que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y la tierra, es el único, vean qué interesante, que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Y también dice, la enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad. Cuando envía a su Hijo al mundo será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos lo verdadero. Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros como catequistas sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando tengamos duda, que es algo normal, ¿verdad? Pues tenemos que recurrir al magisterio de la iglesia, a que lo que nos dice el catecismo, a lo que nos dice precisamente las Sagradas Escrituras, y si tenemos dudas, pues ir con un sacerdote, con un religioso, con una religiosa, con alguien que nos pueda orientar en las dudas que tengamos. Recuerden que como catequista, ya dijimos al principio, tenemos un doble compromiso, el compromiso como católicos y el compromiso como evangelizador, como aquel que quiere llevar el mensaje de Dios hacia los demás. Por eso la importancia de tener siempre en cuenta la necesidad de buscar el discernimiento de Dios. Luego nos dice el 217, Dios es también verdadero cuando se revela la enseñanza que viene de Dios, es una ley de verdad que comentamos hace un momento. Vamos a terminar con estos dos diapositivas, el tema de hoy. Luego vamos a analizar ahorita a un Dios que es amor. Hace rato analizamos a un Dios que es la verdad. Hoy vamos a analizar lo que es un Dios que es amor. Y nos dice, a lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escoger entre todos los pueblos como pueblo suyo un amor gratuito. Y ese es un principio para nosotros catequistas. A veces podemos desesperarnos cuando algún niño pues nos hace algunas, pone a hablar. Un catequista me comentaba hace poco a través de redes sociales que tenía un niño hiperactivo que no lo dejaba dar su catequesis. Entonces yo le aconsejé que hablara con él aparte, en particular, y tratara de ir viendo cuál es el problema o por qué se comportaba así. Y también una parte muy importante, un tips es que ustedes hagan reunión con sus papás de los niños para que sepan si tiene el niño algún problema de cualquier tipo, para que sepan su situación familiar, con la única finalidad de poder ayudarlo, ¿verdad? Yo acostumbro a hacer retiros con mis papás. Ahorita por la pandemia no se ha hecho tanto. Retiros, convivencias, para que platicando con ellos yo pueda o trate de ayudar más a los niños, ¿verdad? Porque cada niño tiene su propia problemática, a veces familiar, a veces una problemática de salud, etcétera. Por eso es importante. Y aquí regresando al punto, tenemos que hacer las cosas con amor, con un amor como Dios trata, como Dios nos ama, ¿verdad? Gracias ahí a la hermana Sara. Gracias, muy amable por estar presente. Queda grabado el video porque pueden verlo posteriormente. Si son tan amables, también lo pueden volver a ver. Y dice, el amor de Dios a Israel, ese es un ejemplo muy claro. Acuérdense, Israel fue un pueblo escogido por Dios, pero que hizo cosas que no eran agradables a Dios. Pero, sin embargo, Dios no le retiró su amor. Dice aquí que es comparado al amor de un padre a un hijo, pero un padre amoroso, ¿verdad? Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Vean qué interesante. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Cuando nosotros ofendemos a Dios, cuando cometemos pecado, pues le somos infieles a Dios. Sin embargo, Él está ahí en espera de, como el hijo pródigo, ¿verdad? El amor de Dios es eterno. Esto es algo formidable. No es un amor que se pierde con el tiempo, como a veces pasa con el amor humano, como mencionamos.
es eterno. Y dice, los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Entonces podemos sentir que alguien no nos ama, podemos sentir que el mundo no nos ama, y a lo mejor alguno de nuestros niños tiene esos sentimientos. O sea, hay que tomar en cuenta que el catequista muchas veces suple el amor de un papá o de una mamá, así de terrible, porque a veces los niños pues no tienen el amor de sus padres y buscan en el catequista pues una amistad sincera, un amor sincero. Por eso es importantísimo tu labor como catequista y tratar, como estamos viendo ahorita, de dar ese amor. Pues no podemos dar el amor de Dios, es imposible, pero intentar dar ese amor a todos nuestros niños de catecismo, a nuestros jóvenes. Un amor que debe ser fundado en Dios precisamente, como aquí nos dice el catecismo. En el 220 dice, el amor es eterno. Ok, no dice aquí la compañera Zoila, es que hay que buscar la manera de saber sus realidades porque ellos vienen con muchos y hay que acogerlos con mucho amor. Exacto, ahí a la hermana Zoila. Sí, les digo que me he topado con situaciones difíciles de algunos padres que algunos niños que sus padres no los quieren o tienen un preferido. Me acuerdo por ahí de uno que, bueno, me decía que el preferido era su hermano, ¿verdad? Y entonces tratar de ir aconsejando, tratar de ir hablando con él, pero pues es un poco complicado porque no le puedo decir a la mamá eso. Yo a la mamá la cité en ese tiempo varias veces para platicar con ella, no directamente, ¿verdad?, el problema, pero de manera general, pero nunca la mamá se acercó. Entonces ahí vemos el interés de los padres también. Si yo cito a junta a un papá y el papá no va para nada, pues bueno, tristemente no le interesa. ¿Y qué puedo hacer allá? Alguien me puede decir. Pues rezar por esa familia para que esa familia, pues con la ayuda de Dios, a través de otros medios, tal vez a veces a través no mío, pero a través de otros medios, pues se pueda o puedan arreglarse sus problemas. Aquí, como dice la hermana, sí, hay muchas realidades tristes en las familias y la situación es que cada día está peor y esto no es a nivel solamente local, ¿verdad? Yo creo que en sus comunidades, en todos los países, pues la familia se va deteriorando por falta de valores, por falta de Dios precisamente en la familia. Pero pues ahí estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Nosotros no vamos a dar los frutos, los frutos los da Dios. Nosotros solamente tal vez ayudamos un poco en la semillita humanamente, pero es Dios quien da los frutos. Dice, considero que también es importante ubicar nuestra propia realidad. Muchas veces llegamos afligidos, molestos al servicio y eso no es bueno para nuestros niños. Gracias ahí a la hermana. Qué bueno que nos comenta esto, les agradezco. Y al ratito vamos a tener un enlace Meet, ahí podemos platicar un poquito más. Acuérdense que el enlace Meet, ese sí no lo grabo, este sí lo vamos a compartir en redes después. Sí, como nos dice aquí la hermana, sí, a veces nosotros somos los que llegamos cansados, afligidos, y pues también es nuestra parte humana, pero ¿cómo vamos a lograr o cómo podemos intentar dar lo que no tenemos? Pues está difícil. Pero si nos unimos a Dios, ahorita que estamos viendo el tema de Dios precisamente, por eso vean la trascendencia, o sea, todo lo que es el magisterio lo podemos enfocar a nuestro apostolado. Y ahorita que estamos viendo a Dios, pues tenemos que recurrir a Él. Tenemos que recurrir en especial al Espíritu Santo. Vean, había un sacerdote que decía, bueno, cuando tengas problemas de desánimo, problemas humanos, pues pídele a Jesús. Cuando tengamos problemas de tipo espiritual, al Espíritu Santo. Cuando tengamos pues otros tipos de situaciones, también a Dios Padre. Por eso es la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero en tres personas. Pedir al Espíritu Santo el discernimiento. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para saber discernir cómo dar mi sesión, cómo ayudar a los demás. Pero también, como dice la hermana aquí que nos comentó acerca de nuestra realidad, pedirle a Dios por nosotros también. Claro, porque como dicen por allá, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, este es un proceso de crecimiento, hermano catequista. No nos desanimemos cuando las cosas nos salen mal, ya lo hemos mencionado. Al contrario, de los errores, de lo que no sale bien, tenemos que sacar una enseñanza y no solamente en catequesis, sino en nuestra vida personal. Entonces, yo he conocido catequistas que han vivido situaciones pero terribles,
terribles, como no tienen idea. En especial, ahorita recuerdo una persona, en su vida humana, en su vida familiar, problemas graves. Pues sigue de catequista. Porque el hecho de tener problemas y alejarme del catecismo, pues yo creo que lo que va a hacer es, no me va a arreglar el problema, sino que al contrario, a lo mejor me voy a alejar un poco de las actividades de Dios. Pero sí tenemos que buscar, como nos dice aquí la hermana, tenemos que buscar nuestro crecimiento personal para poder ayudar hacia los niños. Ya vamos a terminar. Luego dice, el amor de Dios es eterno. Y luego nos dice, en el 221 dice, Dios es amor. Eso es la máxima, del tema de hoy. Dios es amor. Parece una frase tan pequeñita, pero contiene tanto que nuestra mente no puede entender la totalidad. Y vamos a terminar con esta diapositiva. Con esta vamos a terminar el día de hoy, que dice consecuencias de la fe en el Dios único. O sea, ¿qué va a pasar si yo creo en Dios? Dice, creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmersas para toda nuestra vida. ¿Cuál es? Reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Vean qué interesante. Vivir en acción de gracia, o sea, ser una persona agradecida con Dios. Reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Saber que todos somos hijos de Dios nos sirve para saber cómo tratarlos, ¿verdad? Nuestros niños. Usar bien las cosas creadas. Todo lo que Dios nos los da precisamente para usarlo, para explotarlos. Y confiar en Dios en todas las circunstancias. No les dice que era la última diapositiva, pero no, esta sí es la última. Y termino con esto, que está en el Catecismo en el 227, que es formidable lo que decía Santa Teresa de Jesús. Decía, nada te turbe. Pero no solamente, a lo mejor ya lo hemos escuchado muchas veces, pero no lo tomamos como algo propio. No le tomamos conciencia. Vean, dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso Dios basta. Y sí, tenemos que partir del credo que estamos empezando a analizar, o que vamos a analizar un poquito más a detalle mañana, pero estamos analizando la parte más importante del credo, que es creer en Dios. Y de ahí sale todo lo demás, creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo, creer en la iglesia, etc. Porque Dios es el fundamento. Dice aquí la hermana, yo había tenido muy enferma a mi hija, se entrega a Dios y mi hija sanó. Ahí es donde le vuelvo a dar gracias a Dios. Donde yo le digo a Dios, ¿dónde está, Señor? Dice, en lo que yo te pueda servir. Y como la semana llega una hermana catequista, me dice, te vengo a invitar de catequesis. Qué bien su testimonio, que nos está diciendo, Dios utiliza a otros hermanos para llevarnos hacia su servicio. Ya depende de nosotros aceptar o no aceptarlo. Por eso aquí lo que nos dice la hermana, de que fue visitada por una persona para invitarla a ser catequista, pues nosotros también debemos de invitar a otros catequistas. Por ejemplo, aquí, el otro fin de semana, aquí en donde estoy, vamos a tener un curso para catequista de manera presencial. Entonces, ahí hemos invitado a muchos. Aquí, por ejemplo, en este curso fueron muchos los invitados, pero no todos llegaron. Yo en la lista tengo como 70 inscritos, pues nada más hay 50 que se agregaron al Face y solamente hay 15 ahorita, pero a lo mejor lo pueden ver diferido. Pero se tira a las redes con la intención de que le sirva a alguien, ¿verdad? Algo muy importante, y con eso terminamos, algo muy importante. No nos sintamos mal cuando hacemos algo y parece que no hay frutos, ¿verdad? A veces hacemos algo para evangelizar y cualquiera diría, bueno, ¿y para qué lo hiciste? Para 2, 3 personas. Pero no tenemos que desanimarnos, porque con una persona que haya servido algo de instrumento, que hayamos servido algo de instrumento para los demás, con eso debe ser suficiente. Entonces no hay que desanimarnos. Para terminar, les recuerdo, hoy vimos a un Dios bueno, misericordioso, a un Dios fuerte, a un Dios que es todo, omnipotente. Y en base a eso, tenemos nosotros precisamente que buscar hacer nuestra catequesis cada día más llena de Dios. Muy bien, pues con eso vamos a dar por terminado. Ahorita les voy a dar un enlace Meet por si alguna persona se quiere conectar para que nos saludemos, platiquemos un ratito, unos 20 minutos y terminemos la sesión del día de hoy.
Mañana vamos a continuar, mañana vamos a ver ya lo que es esta parte que corresponde al catecismo en cuanto a lo que son, acuérdense que aquí está en la página vatican.va, ahí lo pueden checar. Y mañana vamos a empezar a ver el credo. No vamos a ver todo, lógicamente, porque es mucho. Mañana vamos a analizar lo que es el capítulo primero, que es Creo en Dios Padre. Ok. Y vamos a empezar a ver cómo Dios revela su nombre. Es muy parecido a lo que manejamos el día de hoy. Ok. De hecho, es prácticamente lo mismo. Así que, bueno, sí es lo mismo, perdón. Nos vamos a basar ya después en lo que es este capítulo, exacto. En Jesucristo, perdón, estaba yo equivocado. Mañana vamos a ver esta parte de la profesión de la fe, que es creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Esto es lo que vamos a manejar el día de mañana. Muy bien. Nos dice aquí, nos dice, escuchar la palabra de Dios es amor. Perfecto, gracias ahí a la hermana. La mía se empucha y los elegidos pocos, exacto, ahí a la compañera, a la hermana. Es verdad, hermano, es uno de los signos que el Señor toca esta semilla. Y gracias, maestro. Ok, perfecto. Bueno, lo vamos a terminar hasta acá. Mañana nos vemos a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y esperemos que les sirva. Y ojalá lo analicen ustedes también en su casa, ¿verdad? Que vuelvan a leer el catecismo y los números que vimos. Y pues lo analicen ya con más calma. No sé si alguien va a entrar a Meet. Ahorita les mando el enlace si entra alguien. Si no entran, no hay ningún problema, ¿eh? Es para completar el día de hoy por si alguien quiere presentarse, dar su testimonio o simplemente saludar, comenzar algo. El Meet no se graba, esto sí lo voy a grabar porque lo voy a subir a redes, pero en Meet no porque pues ya aparecen ustedes, así que eso no se almacena, no se graba. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana, nos vemos en un ratito en Meet, ahorita les mando el enlace. Muy buenos días, bendiciones.